Imagina que eres un atleta de élite. Te has pasado 4 años entrenando, comiendo brócoli y midiendo tus pulsaciones para el gran día, el maratón olímpico. Esperas una organización suiza, una organización de primera, jueces con cronómetros de oro y como poco, una botellita de agua mineral esperándote en la meta. Pues bien, si hubieras corrido en San Luis en 1904, lo que te habrías encontrado es una mezcla entre una película de Torrente y un episodio de Jackass, dirigido por alguien que odia la humanidad. Atentos al cuadro. El tipo que cruzó la meta primero llegó en coche saludando por la ventanilla. El que ganó oficialmente iba tan puesto de veneno para ratas que creía que estaba corriendo en otra dimensión. El cuarto puesto, un cartero cubano con mucha hambre. Se echó una siesta a mitad del camino porque le sentaron mal unas manzanas robadas. Y otro pobre hombre casi muere porque el circuito tenía más polvo que el trastero de tu abuela. No es que los Juegos Olímpicos de 1904 fueran un fail, es que fueron el mayor despropósito deportivo de la historia. Aquello no parecía una competición de élite, parecía una despedida de soltero en Magaluf que se les fue completamente de las manos a las 3 de la mañana. Hoy, en Historia Forjada, vamos a analizar cómo el sueño olímpico se convirtió en una gimcana mortal donde lo más difícil no era ganar, era simplemente no palmarla en el intento. Para entender este desastre hay que entender dónde se metieron. Estos juegos no fueron un evento serio en un estadio olímpico de mármol. Se celebraron dentro de la Exposición Universal de San Luis. Aquello era como una mezcla entre Disneyland y un mercadillo de pueblo gigante, donde el orgullo nacional y el racismo de la época se daban la mano de forma muy pero que muy turbia. O sea, imagina el panorama. Tenían pabellones que eran literalmente zoológicos humanos. Sí, como lo oyes. Exhibían a personas de tribus de todo el mundo como si fueran animales en un escaparate. Y el director de la orquesta de este despropósito era un tal James Sullivan. Sullivan era ese tipo de persona que hoy tendría un hilo en Twitter con teorías conspiranoicas absurdas. El tío quería demostrar que unos eran mejores que otros y para ello organizó los días antropológicos. Básicamente, cogía gente que en su vida había visto un disco o una jabalina y les decía: venga va, lánzalo, a ver qué pasa. Era como si mañana te apuntan a ti en un torneo de lanzamiento de troncos en Escocia sin avisarte. Un absoluto sinsentido, vaya. Pero lo que de verdad te vuela la cabeza es la teoría científica de Sullivan sobre el agua. Agárrate porque vienen curvas. El tío estaba convencido de que beber mientras hacías ejercicio era de flojos. Decía que el agua humedecía los pulmones y bajaba el rendimiento, menudo máquina el colega. Así que, imagínate, en una tarde de agosto en Missouri con 32 grados a la sombra y una humedad del 90%, que eso literalmente no es aire sino que es sopa, Sullivan decidió que solo habría 2 fuentes de agua en los 40 kilómetros de carrera, una a los 10 kilómetros y otra a los 19. ¿Y el resto del camino? El resto del camino era un secarral de polvo y muerte. Sullivan básicamente quería usar a los atletas como ratas de laboratorio para ver quién era el primero en quedar como una pasa al sol. Y para rematar la broma, el terreno tenía 7 colinas con pendientes que harían llorar a un ciclista del Tour de Francia. Correr allí un lunes cualquiera ya era una tortura. Hacerlo sin agua en agosto no era deporte, era un intento de homicidio con público y palomitas. Y ahora, por favor, redoble de tambores para mi personaje favorito de este circo. Félix, de la Caridad Carvajal, más conocido como Andarín. Este tío era cartero en La Habana y tenía unas piernas que eran básicamente pistones. Como no tenía ni un duro, se puso a dar vueltas a la plaza de La Habana pidiendo monedas como si fuera un artista callejero hasta que juntó lo justo para el barco. Pero la mala suerte de Andarín era nivel leyenda. El tío llega a Nueva Orleans con su sueño olímpico en el bolsillo. ¿Y qué hace? Pues lo que haría cualquier persona responsable. Se mete en un casino y pierde hasta los calcetines en una partida de dados. ¿Se volvió a Cuba llorando entonces? Ni de coña. Andarín dijo: a San Luis se llega aunque sea por mis narices. Se puso a hacer autostop el tío y a correr más de 1000 kilómetros que separan Luisiana de Missouri. Básicamente llegó a las Olimpiadas como quien llega a un after, comiendo lo que robaba por los huertos y durmiendo en las cunetas. Es que, de verdad, que es que me supera, ¿eh? Cuando este tío llega a la línea de salida, el panorama era para verlo. Los demás atletas iban con su ropa técnica de 1900, y Andarín apareció con una camisa blanca de ir a misa, pantalones largos de calle, boina y unos zapatos de cuero que tenían más suela en el historial de Google Maps que en los propios pies.
Parecía que iba a una boda en el pueblo, no a una maratón olímpico. Otro corredor que se quedó flipando le ayudó a cortarle los pantalones con unas tijeras allí mismo para que al menos no se le cocieran los muslos. Y aquí viene lo mejor. Durante la carrera, Andarín iba sobradísimo. Se paraba a charlar con los espectadores. Les robaba melocotones de sus cestas en plan ninja y hasta vacilaba a los jueces. Es que de verdad, es que me supera este tío, ¿eh? Pero entonces al colega el hambre le traicionó. Vio un huerto de manzanos y pensó... Anda, mira, cena gratis. Se atiborró a manzanas verdes y le dio un cólico que le dejó los intestinos como una lavadora centrifugando. ¿Y cuál fue su técnica médica avanzada? Pues lo que haría cualquier deportista de élite. Echarse una siesta de media hora bajo un árbol. Es que es increíble esto, de verdad. Pero es que lo más épico de la historia es que el tío se despierta, se sacude las hormigas, sigue corriendo y encima termina cuarto. O sea que si no llega a ser por ese coffee break de manzanas podridas, hoy estaríamos hablando del campeón olímpico más bizarro de todos los tiempos. Mientras tanto, cuidado que hay más. En el lado oscuro de la carrera, William García estaba viviendo su propia película de terror. Los coches de los jueces iban delante levantando nubes de polvo que no era polvo, era veneno puro. García inhaló tanto que se le rompió literalmente el estómago. Lo encontraron tirado en la cuneta tosiendo sangre como si fuera un extra de The Walking Dead. Estuvo a punto de ser el primer muerto oficial de los Juegos Olímpicos modernos por asfixia de carretera. Vamos, que entre el que dormía y el que agonizaba aquello parecía una zona de guerra. Agárrate a la silla porque ahora entramos oficialmente en terreno de psiquiátrico. El primero en llegar al estadio, con todo el público gritando como loco, fue Frederick Lors. La hija del presidente Roosevelt ya estaba allí con la medalla en la mano y Fred ponía cara de... Si es que soy el mejor. Hasta que saltó el escándalo. Resulta que a los 14 kilómetros, Fred dijo... Mira, me pican los pies y hace un sol de justicia. Ahí os quedáis. Se subió al coche de su entrenador, se puso el aire acondicionado de la época, que era sacar la cabeza por la ventana, y recorrió 17 kilómetros saludando a la gente como si fueran la cabalgata de Reyes. Cuando el coche se estropeó cerca del estadio, el tío se baja, se sacude el polvo y entra corriendo con una frescura totalmente sospechosa. Cuando le pillaron, su excusa fue nivel leyenda. Que no, que era una broma, hombre, no os enfadéis. Spoiler, le cayó una sanción de por vida. Aunque se la quitaron al año siguiente, porque, bueno, eran los años 1900 y la ética deportiva estaba todavía cargando. Así que el oro pasó al verdadero ganador, Thomas Hicks. Pero lo de Hicks no fue una carrera, fue una peli de terror de bajo presupuesto. El pobre iba tan mal que sus entrenadores, en lugar de darle una botellita de agua, que el sádico de Sullivan tenía prohibida, le prepararon un cóctel molotov para el cuerpo, no os lo perdáis. Le dieron una mezcla de claras de huevo, brandy y estricnina. Sí, habéis oído bien. Veneno para ratas. En dosis pequeñas te pone el corazón a 1000, pero en dosis olímpicas te fríe el cerebro. Hicks empezó a tener un viaje alucinógeno de los que hacen época. El tío veía elefantes rosas, creía que la meta estaba en el otro lado del mundo y su piel se puso de un color gris zombie que daba miedo. En los últimos kilómetros ya no era una persona, era un muñeco de trapo el tío. ¿Y qué hicieron sus entrenadores? Lo levantaron por los sobacos y lo llevaron en volandas mientras Hicks movía las piernas en el aire como si estuviera en una bicicleta invisible. Cruzó la meta flotando, básicamente. Ganó el oro, pero esa noche necesitó a 4 médicos para que su corazón no dijera «hasta aquí hemos llegado». El tío perdió 4 kilos en una tarde y casi pierde hasta el apellido el colega. ¿Y qué me decís de los sudafricanos Len y Han? Estos máquinas estaban allí para una exhibición de la feria y dijeron Un maratón, sujeta el cubata que lo hago. Se apuntaron descalzos y Len iba noveno, haciendo una carrera espectacular, hasta que apareció la jauría de perros salvajes. Los perros decidieron que Len parecía un aperitivo de calidad, y el pobre hombre tuvo que salirse del circuito y correr 1 kilómetro extra campo a través para que no lo convirtieran en merienda. Lo mejor es que el tío volvió a la pista jadeando, esquivó a los perros y terminó noveno. Imagínate cómo de lamentables eran los demás atletas profesionales para que un tío que huye de perros y corre sin zapatillas te gane por la cara. Al final, de los 32 valientes que tomaron la salida, solo terminaron 14. El resto probablemente siguen buscando una fuente de agua o despertándose de la siesta.
¿Y qué dijo nuestro querido James Sullivan, el organizador sádico? Pues el tío se quedó tan ancho. Soltó que la carrera demostraba científicamente que el ejercicio extremo era peligroso para el ser humano. No, James, lo que demostraba es que eres un gestor nefasto. Que a ver quién es el guapo que corre 40 kilómetros en agosto, chupando polvo de coche y con un cóctel de veneno de rata en el cuerpo. Lo que demostró San Luis 1904 es que el ser humano es capaz de sobrevivir incluso a las ideas de bombero más locas de la historia. El fail fue tan épico que el Comité Olímpico casi borra el maratón del mapa para siempre. Por suerte, prefirieron quedarse con la anécdota y hoy podemos reírnos de ellos sin que nos detengan. Si te ha flipado esta historia de atletas haciendo balconing en coches y echándose la siesta entre manzanas podridas, prepárate porque lo que viene es todavía más heavy. Si crees que correr drogado es raro, no te vas a creer lo que hizo la iglesia unos siglos antes. ¿Imaginas desenterrar a un papa muerto, vestirlo de gala y meterlo en un juicio para gritarle a su cadáver? Pues pasó de verdad. Fue el llamado Concilio Cadavérico, el juicio más bizarro, macabro y absurdo de la historia de la humanidad. Hice un vídeo hablando de ello, te lo dejo por aquí. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete a Historia Forjada para que puedas seguir aprendiendo cosas que no conocías. Porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender. Y por favor, bebe agua, que Sullivan ya no manda, hombre.